Gloria a Dios. Gracias al Señor por estos hermosos momentos. Muchos de nosotros, la mayoría, quizás no todos, pero la mayoría hemos sido presentados al Señor cuando éramos niños hace algunos pocos años atrás, ¿no? Bueno, un amén hubo por ahí. Gloria a Dios. Vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro del profeta Isaías, un pasaje hermoso, muy conocido, cantamos recién de esto. Isaías capítulo 40. Vamos a leer algunos versículos allí. Mientras buscan, saludamos a todos los que están mirando por las redes sociales, los que escuchan por la radio, los bendecimos en el nombre de Jesús. Damos también la bienvenida a la familia que han venido a acompañar este hermoso momento aquí en la casa del Señor. Isaías capítulo 40, un hermoso pasaje. Este pasaje que habla del incomparable Dios de Israel. Amén. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es incomparable? Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios no necesita competir con otros dioses porque Él es el único. Él es el único. Él es el Dios con mayúscula. Amén. Podemos leer desde el versículo 27 y dice la palabra del Señor así, Isaías 40, 27. Leemos con fe. Amén. Lea con fe la palabra del Señor. ¿Por qué dices, oh Jacob, le dice a su pueblo, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? La pregunta que en momentos difíciles, en momentos extremos, muchos creyentes nos hacemos. Amén. En esos momentos difíciles parece que Dios no estuviera viendo lo que estoy viviendo. Parece que el Señor no se interesa en lo que está pasando. Parece que Dios no hace justicia en favor de mi vida. Y aquí Dios nos responde de esta manera porque esta es respuesta de Dios a su pueblo. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Cuando la palabra del Señor se refiere a Israel, que era su pueblo escogido del Antiguo Testamento, esta palabra en este tiempo de la gracia, tiempo inaugurado con la vida de Cristo, la muerte y la resurrección de Jesucristo aquí en la tierra, nos habla a todos nosotros que somos pueblo de Dios. Israel es el pueblo escogido, nosotros la iglesia somos el pueblo redimido. Amén. Él nos ha redimido de todas las naciones, tribus, lenguas, costumbres, culturas, y hasta lo último de la tierra, como Jesús le dijo a sus discípulos, y esa palabra y ese mandato se cumplió. Yo siempre me gozo cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y ustedes van a ser testigos míos en todo Jerusalén, en Samaria. Los mandó a una tierra que era prohibida para los judíos. Hasta el día de hoy, en Samaria, en todas las naciones, en todos los pueblos y hasta lo último de la tierra. El Señor les encargó, hablen de esta salvación, prediquen el Evangelio hasta lo último, hasta tierras que en ese tiempo no eran conocidas, no se sabía qué es lo que pasaba, si había vida o había civilización o no la había, como es nuestra tierra aquí bien en el sur de América. La palabra del Señor se cumplió, el enemigo levantó barreras, levantó trabas y un montón de cosas, pero el Evangelio pudo avanzar, pudo salir de allí, del Medio Oriente, porque allí nació todo, en Jerusalén. Pudo salir de allí y pasar las fronteras y llegar e inundar todos los continentes. El Señor había profetizado en su palabra que su gloria llenaría toda la tierra. Amén. Esa palabra tendrá un cumplimiento completo y total en el reinado mesiánico, pero tiene ya un cumplimiento hoy. El Evangelio ha llegado a toda la tierra. Gloria al Señor. Y nosotros aquí
podemos clamar al Señor, somos pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el que no es pueblo de Dios puede entregar su vida a Cristo y pasar a ser en un instante hijo de Dios, hija de Dios, parte del pueblo escogido, el pueblo redimido del Señor. Pablo le enseña a los romanos en su carta y le dice que nosotros somos el olivo silvestre, que fuimos injertados en el olivo verdadero, que es símbolo de Israel. Y nosotros nos alimentamos de la savia del olivo y nos alimentamos de los nutrientes de la buena tierra de Dios. Todas las bendiciones, promesas que Dios le ha dado a su pueblo Israel, hoy por la gracia de Cristo son nuestras. Son nuestras. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La palabra que Él le entregó a su pueblo, Él nos entregó a nosotros. Y de hecho ya desde el Antiguo Testamento ya había palabras y había profecías que eran para todas las naciones, aunque Israel no lo podía todavía entender, no lo podía discernir, y aún después de la venida del Espíritu Santo todavía varios de sus discípulos estaban cerrados a esto. No podían creer que la salvación fuera para otras naciones, fuera para los que ellos llaman los gentiles o los goim en hebreo. Pero el Señor Jesús les enseñó y les mostró visiones, como pasó con Pedro, y le dijo: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Cuando Dios santifica una vida, Él cambia nuestro estado. Él quita toda inmundicia, Él quita todo pecado, Él quita toda culpa, toda carga, nos lava con su sangre preciosa. ¿Y cuánto tiempo necesita el Señor para salvarnos, para declararnos hijos, hijas? Nada. Esa fracción de segundo que tú tardas en abrir tu corazón, Jesucristo entra, su Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Aquellos que tienen a Cristo tienen el Espíritu Santo morando en su interior, porque el Espíritu es el que nos ha convencido de pecado. Hemos corrido a Jesucristo buscando la salvación, el perdón, y a través de Cristo, solo a través de Cristo, llegamos al Padre. Jesús lo declaró y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre si no es por mí. Aún el pueblo de Israel, aún los judíos, si no es por Cristo, no tienen salvación. No es solamente creer en Jehová, creer en el Padre. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice Juan. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Eso es lo que hace la diferencia, tener a Cristo. Y después el Señor empieza un proceso en nosotros. No es que vamos a ser santos de hoy a mañana, aunque Él nos ve santo en el momento que abrimos nuestro corazón a Jesús. Para Él somos santos, pero en nuestra vida en la tierra hay todo un proceso donde Él empieza a mostrarnos cosas que antes eran normales y comunes, pero el Espíritu Santo que habita en nosotros se siente incómodo con algunas cosas. Hablando con un hermano el día jueves hablábamos de este tema. No es que alguien tiene que venir a prohibirte algo, o la iglesia tiene que darte una lista de requisitos y de prohibiciones. No, eso no sirve. No sirve. A Cristo lo seguimos por amor, por fe, por convicción, no por imposición humana. No sirve. Si no hay un arrepentimiento, si no hay una convicción personal, interna, no sirve. Esto no es una secta, el Evangelio es libertad. Amén. A libertad nos ha llamado Cristo, dice el apóstol Pablo. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace sentir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que nos edifica y qué es lo que no nos edifica. Esto no es solamente, esto no va de decir esto es pecado, esto no es pecado. No, es más fino todavía. Está lo que me edifica y lo que no me edifica, lo que no me sirve. Lugares donde no tenemos que estar y el Espíritu Santo se incomoda y lo vas a sentir. Lugares donde tenemos que estar y el Espíritu Santo te inquieta y te lleva y te mueve y lo vas a sentir. Entonces, por convicción propia, seguimos a Cristo. Pablo dijo: todo me es lícito. Todo. Yo puedo hacer todo lo que quiero, pero no todo me conviene. Y todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré gobernar por ninguna. Es la diferencia cuando Cristo está en nuestras vidas. Tenemos plena libertad, pero en la libertad que tengo, yo elijo con criterios bíblicos,
con la guía del Espíritu Santo, elijo qué tomar, qué no tomar, qué hacer, qué no hacer, dónde ir y dónde no ir. En libertad servimos a Cristo. Gloria al Señor. Es muy distinto a lo que muchos creen de lo que es el Evangelio o lo que es la fe en Dios, ¿no? Es muy diferente. Vivimos en libertad, pero tenemos la guía del Espíritu Santo para no pisar las trampas del enemigo. Es la gran diferencia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo siempre lo comparo con las luces bajas y las luces altas del auto. La luz baja es para ver allí alrededor. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero también la palabra nos muestra una proyección a futuro. Las altas que nos muestran y nos anticipan qué es lo que hay allá más lejos, ¿no? Lumbrera a mi camino. No andamos a oscuras con el Señor. No andamos a oscuras. Andamos en luz. Pero en ese caminar tenemos experiencias con Dios, cosas buenas, el Señor empieza a bendecir nuestras vidas, pero no nos tenemos que olvidar que también Jesús nos advirtió y dijo que en este mundo, mientras pisemos esta tierra, tendríamos aflicciones. Dios no engaña a nadie. A nadie le pinta un mundo de colores, dice, van a tener aflicciones, pero está el respaldo de Él, dice, confíen en mí, yo he vencido al sistema de este mundo. Amén. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Pero Él nos dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay etapas, hay momentos en la vida o situaciones que no entendemos, donde nos expresamos o por lo menos nos sentimos como el pueblo de Israel. ¿Por qué dices, oh Jacob, y tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? Parece que Dios no está prestando atención a lo que me pasa. Parece que no viera el Señor mis sufrimientos. Y de mí Dios pasó mi juicio, no me hizo justicia, o no ve o no cumple mi justicia, como dice otras versiones. Pero el Señor responde y dice, ¿no has sabido? Y esto nos dice esta noche, amén. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. El Señor nos recuerda, ¿no sabes quién soy yo? ¿No sabes el poder que tengo? ¿No sabes que yo no me canso de obrar? Hay otra parte que dice que su brazo no se ha acortado, ni sus oídos se han cansado de escucharnos, de oírnos, de escuchar nuestros clamores, de escuchar nuestras oraciones. A veces simplemente falta orar más, buscar más a Dios. Decían, yo me acuerdo cuando nos enseñaban la palabra, cuando éramos más niños, éramos pequeños y nos enseñaban el número de teléfono del cielo, es el 33.3 de Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, cosas tremendas, cosas ocultas que tú no conoces. Hay que descubrir esas cosas en Dios. Esto es mucho más que una religión, es una comunión con un Dios vivo, real y verdadero y poderoso. ¿No sabes quién soy yo?, dice el Señor. Él le habló a Job, estaba pasando las 1001. Creo que ninguno de nosotros pasamos lo que pasó Job en su vida. Sin embargo, el Señor, después de la queja que expuso Job, no desde la rebeldía con Dios, sino desde el dolor de no entender lo que le estaba pasando, y él expone su queja y hasta dice cosas fuertes, dice, maldito el día en que nací, ¿para qué nací? Todo lo que tuve que vivir, todo lo que me está pasando. Y llega un momento que el Señor le dice, ya está, ya te desahogaste, ya hiciste tu catarsis. Y miren que tenía motivo Job. Dice, ahora cíñete, agárrate fuerte, ajústate el cinturón porque yo voy a hablar. Y Dios empieza a exponer su poder, sus razones, su mente inalcanzable. Hay hombres que quieren discutir y quieren cuestionar a Dios. Por favor, dice el Señor, su entendimiento, no hay quien lo alcance. No hay quien lo alcance. Lo que el Señor nos revela de Él
es porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Quizá alguno diga, mi mente no está tan cristiana, pídale al Señor que le ayude, que lo limpie, que lo asista con su Espíritu Santo, porque en nuestra naturaleza humana no podemos vencer el pecado, no podemos. Pablo explica que esta naturaleza no puede ni quiere, y si quisiera no puede. Pero sí tomamos decisiones y determinaciones y nos rendimos al Señor y decimos, Señor, entra en mi vida, haz lo que tengas que hacer. Le abre usted la puerta de su corazón, pero no lo invite solamente al living de su vida. Ábrale las puertas de sus habitaciones, ábrale las puertas de cada rincón de su existencia y dile, Señor, haz lo que quieras, saca lo que quieras sacar, ordena lo que tengas que ordenar. Dios no va a violentar tu vida. Él no se va a meter contigo. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y me quiere abrir, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Si usted le quiere abrir la puerta de su corazón, y muchos dicen, bueno, yo le he abierto la puerta de mi corazón al Señor hace muchos años, pero quizás lo tengas todavía en el living de tu casa. Quizás estés tomando un té y nada más, y el Señor dice, yo quiero llenar cada rincón de tu vida, cada rincón de tu casa y de tu familia con mi presencia. Él no dice desayunaré con Él, no dice almorzaré, no dice merendaré, Él dice cenaré con Él y Él conmigo. Y eso tiene un significado muy importante. Cuando empezamos a meditar en cómo transcurre el día y los días en nuestras vidas, el desayuno es lo más flash que existe, porque hay que ir a trabajar, porque hay que ir al colegio, porque hay que ir a hacer trámites, porque hay un montón de actividades y uno ahí por ahí medio de parado se toma un café o toma unos mates o lo que fuere, pum, y sale. Es algo apurado. El almuerzo es medio parecido, quizás te toca almorzar en un trabajo, tienes un tiempo determinado y tienes que salir con la comida acá a seguir haciendo tu trabajo, y las familias generalmente, no es todos los casos, pero generalmente ni siquiera se pueden ver las caras en el almuerzo porque uno está trabajando, el otro está estudiando y demás. La merienda en muchos casos ni existe, no hay tiempo. A veces unos mates a la pasada. Me acuerdo cuando trabajaba, la primera vez que trabajé en construcción, era chico, tenía 14 años, teníamos constantemente una pavita ahí en un fuego hecho con maderitas, y le dábamos todo el día y a la pasadita un mate amargo y seguíamos. Eso era la merienda nuestra. Era todo. El Señor no quiere tener con nosotros una charla de apurados. No quiere que estemos con Él en una tensión dividida. Por supuesto que tenemos que estar en contacto con Él mientras estamos trabajando, conduciendo, estudiando, pero usted no puede cerrar sus ojos, no puede ponerse de rodillas, no puede tener una atención 100% puesta en el Señor mientras usted hace otras cosas. No cierre los ojos mientras conduce, no lo haga, no conviene. Ore con los ojos abiertos y atento al tránsito. No haga como alguno que conocíamos nosotros que tenía que atender un comercio y en un horario metía llave y se iba al fondo a orar. Y lo echaron, obvio. El tiempo de oración tiene que ser en otro momento. Tenemos que darle nuestro, escuche bien, nuestro tiempo a Dios, no el tiempo que nos pagan nuestros patrones. Si no, le estamos dando el tiempo de otro. Nuestro tiempo tenemos que darle al Señor. No es un desayuno apurado, ni un almuerzo, ni nada. El Señor dice, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué? Porque la cena generalmente, es la comida más distendida. Es la comida donde la familia ya está junta. Ya terminó o terminaron todas las actividades del día y ahí se encuentran los padres, los hijos, y pueden compartir un tiempo juntos. Por favor, el teléfono déjelo de lado cuando usted se sienta a la mesa con su familia. Mire las caras de sus padres, de sus hijos. Aproveche esos momentos. Deje el teléfono en stand-by. Ayúdanos, Señor. Y el Señor quiere que le demos un tiempo donde lo escuchemos a Él. Le prestemos atención.
Un cantante cristiano que hace muchos años vino por primera vez a Argentina y él escribe y deja plasmada esta experiencia en un libro que escribió. Ellos acostumbrados a la cena temprano. Usted va a Estados Unidos a cenar a las 8 y es tarde, ya llegó tarde. Casi que se está acercando al desayuno. Y en algunos países, incluso de Latinoamérica, a las 10 de la noche ya no encuentra nada abierto, ya la gente cenó temprano. Y usted va, sobre todo a los lugares turísticos aquí en Argentina, y va a las 4 de la mañana y hay gente comiendo. En Mar del Plata, las temporadas, hay restaurantes que están las 24 horas abiertas. Algunos cierran a las 4 de la mañana y a las 8 abren de nuevo. La gente va a comer a cualquier hora. Usted llega a cualquier lugar, llega a la noche y se puede ir a su hotel, bañarse, cambiarse y salir a comer a la hora que sea. En otros países, en la mayoría de los países esto no pasa. Y este cantante tuvo su concierto y cuando terminó el concierto, tarde por supuesto, los que habían preparado todo y eran los organizadores, le dijeron, bueno, vamos a cenar. ¿Qué? Sí, vamos a cenar. Y él pensaba, ¿dónde vamos a ir a cenar a esta hora? Y dice, yo me sorprendí de ver a la gente 12 de la noche, 1 de la mañana, comiendo, charlando, riéndose, ir a cualquier restaurante, ir a todo un jolgorio. Y dice, yo era la primera vez que veía eso. Yo imaginaba a toda la gente ya durmiendo. Y no está discusión, bueno, no es tan saludable comer tarde. Ese es otro tema, es otra cuestión. Pero dice, yo vi cómo los argentinos se toman en serio la sobremesa. ¿O no? Se lo toman en serio. Hermanos que vivieron en Estados Unidos nos contaban, se juntan a comer entre hermanos y comen con cubiertos descartables parados en los rincones y dice, y tú ves, tienen sus armarios llenos de vajilla de primera, no la usan. Están ahí, comen rápido y cada uno a su casa y tiran toda la basura. Y una vez este hermano, que algunos lo conocen, el hermano Pepito Costa, de Mendoza, le decía, este domingo nos juntamos en mi casa y yo voy a hacer un asado, pero a la Argentina. Dice, y vamos a comer como gente, como comemos los argentinos. En una mesa, con platos y cubiertos de verdad. Y al principio les parecía extraño, pero después se engancharon en ese ambiente y dijeron, hermano, le hemos pasado tan lindo, nunca disfrutamos tanto una comida, porque no es tragar y nada más. La comida tiene que ser esa excusa para encontrarnos. Como cuando compartimos alimentos aquí, la comida es la excusa, la comunión es lo importante. Amén. Por eso el Señor dice, yo quiero entrar y quiero cenar con ustedes. No quiero tener una charla de apurados, yo quiero prestarte atención y que me prestes atención porque tengo muchas cosas para decirte. Cuando de a poquito nos vamos metiendo en ese tipo de comunión y de confianza con el Señor, no es de ser confianzudo, sino de confianza, una confianza respetuosa, amén. Ser solemnes, pero a su vez no acartonados en nuestra relación con Dios. Aquí la cuestión no va de liturgias, sino de una relación verdadera con Dios. Nuestra liturgia puede ser maravillosa, pero si salimos y somos los mismos que antes de entrar, no sirvió. Fueron costumbres. Fue solamente religión, en su sentido más frío y estructurado. Dios quiere tener con nosotros una relación y cuando entramos en esa relación con Dios va a haber cosas que en principio no entiendas y no te preocupes. Pastor, no puedo leer la Biblia porque no la entiendo y si no la lees nunca la vas a entender. Vamos a orar antes de leer y vamos a leer y vamos a decirle, Señor, háblame, y va a llegar un momento que la palabra va a golpear tu corazón y vas a sentir que es una palabra viva. Esto no es un libro cualquiera. Usted puede leer algunos cuentos de Julio Cortázar, pero Julio Cortázar se murió. Y no va a venir a explicarle a usted qué significa tal o cual frase que usted no entiende.
Usted puede leer algo de Borges, tampoco está. O cualquier escritor, alguien que a usted le guste, no importa. Pero cuando leemos la Biblia, es el único libro en el cual cuando lo estamos leyendo con anhelo, con hambre, con sed, el autor está al lado nuestro. El autor se presenta y te explica y te aclara y abre tu entendimiento, porque el autor es el Espíritu Santo. Él es el que inspiró las Escrituras. Gloria al Señor. Y es esta la relación que Él tiene con sus hijos. Él dice, ¿no? ¿Cómo preguntas esto? ¿Puedes creer que yo no veo tu camino? ¿Tú crees que yo no te voy a hacer justicia? ¿Tú crees que yo llego tarde? Recuerde que los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. Y tenemos la leve o la gran tendencia a ser más apurados que Dios. Y por cuestiones humanamente entendibles, Dios vive en eternidad, nosotros atravesamos línea de tiempo y nuestra vida en la tierra es limitada. Tenemos un cuerpo corruptible, que no es culpa de Dios, es culpa del pecado. Desde el principio allí, Adán y Eva, ¿no? Pero el Señor nunca va a llegar tarde. Sus amigos, Lázaro, Marta, María, ellos vivían en Betania, una aldea que está del otro lado del Monte de los Olivos. Y Jesús compartía mucho con ellos, pero estando Él en otro lugar, a 2 días de viaje, le fueron a avisar de que su gran amigo Lázaro estaba enfermo. Mandaron a avisar de que por favor fuera. Marta y María, las hermanas de Lázaro, tenían fe en Jesús. Por eso lo mandaron a buscar. Sabían que Jesús podía con esa enfermedad. Y con cualquiera. Y Jesús dijo, ok, ya voy a ir. Y se quedó 2 días más. Lázaro murió. 2 días se quedó Jesús, más 2 días de camino, llegó 4 días después. Y ya para Marta y María era tarde, no solo porque había muerto, sino porque además su cuerpo había entrado en descomposición. El clima caluroso del Medio Oriente, y no había ningún método de conservación como existen hoy. Ya era muy tarde para María y para Marta. Para Jesús no. Y le reprocharon, le dijeron, Señor, éramos tus amigas, tu amigo, y no viniste, no corriste. No entendían la actitud de Jesús. ¿No te ha pasado que alguna vez no entiendes por qué Dios hace o permite tal o cual cosa? Claro, a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Somos sinceros delante de Dios. Así está nuestra humanidad expuesta delante del Señor. Nos ha pasado, Señor, ¿por qué? Siempre tenemos ideas para darle a Dios, ¿o no? Sí, bueno, tú permitiste esto por esto, pero podrías haberlo hecho de esta forma. Generalmente se nos ocurren aparentemente mejores ideas que las que Dios tiene. Pero Dios está viendo cosas, un montón de cosas que tú y yo no vemos. Y Él sabe lo que hace. Y Jesús le dice, no sabes, no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Sí, pero es tarde. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le respondieron teológicamente. No estaban equivocadas. Sí, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Era verdad, estaba bien. Pero Jesús estaba superando su teología, la teología de sus hermanas. Dice, no, yo hoy voy a hacer la obra. Tú piensas que llegué tarde y ya estás creyendo que la resurrección en el futuro, cuando resuciten todos los salvos, mi hermano también. No, Jesús dice, hoy. Ahora era demasiado temprano para lo que ellas creían. ¿Se da cuenta? Primero era tarde, pero ahora era temprano. Y Jesús lo llama, y usted ya conoce la historia.
Señor, es tarde, su cuerpo ya despide mal olor, está en descomposición. ¿Qué importa? ¿Qué problema hay para el Señor? Él maneja las reglas y las leyes de la naturaleza, de la física, de la química. Todas las leyes del universo fueron creadas por Dios y Él las maneja como Él quiere manejarlas. Tus impedimentos no son los de Dios. No son los de Dios. Gloria al Señor. Nuestros impedimentos, los impedimentos que tiene la ciencia médica, no son los que Dios tiene. No lo son. Él no tiene ningún impedimento. Por eso es Dios. No es como las mitologías y las creencias paganas, un Dios para la fertilidad, un Dios para el campo, un Dios del cielo, un Dios de la tierra, otro Dios para los ríos, otro Dios para los animales, otro Dios para esto. Son tan débiles los dioses de las creencias paganas que uno tiene que hacer solo una cosa. Son insuficientes. Pero el Señor dice, yo soy el Dios de los cielos y de la tierra y de los mares, como cantamos aquí. Yo soy el Dios que restaura familias, yo soy el Dios que sana cuerpos enfermos, yo soy el Dios que transformo corazones duros, yo soy el mismo Dios que rompo cadenas y ataduras espirituales, yo soy el Dios que libero de vicios y adicciones, yo soy el único que puede hacer todas las cosas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Nos hemos reunido a adorar y alabar a un Dios vivo que está aquí presente. Aunque tus ojos físicos no lo vean, pero tu alma, tu espíritu tiene que sentir la presencia del Señor, porque Él está aquí. Y así como está aquí, está en otros lugares donde hay realmente gente buscando al Señor. Él está en todos lados. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. La mente humana no lo puede discernir eso. Él está aquí, es nuestro Dios exclusivo, el Dios de Cristo es la respuesta. Pero es el Dios exclusivo de otros lugares donde se reúnen de corazón a buscarle al Señor. Dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero a su vez, aquí estamos un grupo de gente, pero es mi Dios exclusivo, me está prestando atención a mí. Y está prestando atención a ti, individualmente. No es que Él por escuchar a otro se le pierde la concentración. No entendí bien lo que me dijiste. Dios está prestando atención exclusivamente a tu corazón, a tu clamor. Él no se distrae, Él no se duerme, ni se adormece. Gloria al Señor. No se adormecerá. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. El dormirse o el adormecerse, el pestañeo, no existe, no hay un descuido en Dios. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y humanamente, usted puede encontrar aquí, humanamente en nuestra limitación, un error humano. Porque las matemáticas son ciencias exactas, son ciencias duras. Y en las matemáticas usted puede multiplicar lo mínimo, el 1 usted lo puede multiplicar, el 0 no. 0 por 0 es 0. Y lo puede multiplicar las veces que quiera, es 0. Pero aquí el Señor rompe las matemáticas. Las matemáticas de Dios no son las nuestras, Él tiene otras. Donde 0 por 0 puede ser 1, 10 o 1000. Él dice, Él multiplica las fuerzas al que le queda poquito. No, al que no tiene ninguna. Ninguna. Él nos demuestra que sus matemáticas son diferentes, aún en nuestra economía, y a veces hasta literalmente un milagro de estar contando algo que sabés que tenés.
Y se lo digo por experiencia propia. Y te encontrás que hay más. Y veo que hay gente que por ahí es un poco distraída y deja plata en el bolsillo de un saco y por ahí deja plata en un libro y por ahí deja... Hay que tener plata para dejar por todos los rincones, ¿no? Pero a veces pasa. Pero en un hogar donde no es mucho el dinero y está en un solo lado, para que se vea más, porque si lo desparramás, vos sabés dónde está el dinero y lo vas a contar, y ya lo habías contado bien otras veces, y hay más. Cuando se te está acabando el combustible de un calentador que usás para cocinar y se clava en la mitad y no retrocede más, y todavía viene la duda humana porque uno siempre va a la lógica, la mente dispara enseguida para la lógica y destapás a ver si es cierto, pero ahí está el querosén, no es que se trabó el flotante. Y pasan días y se multiplica, y cuando Dios te provee, ahí el reloj, el indicador sigue retrocediendo. No me han contado en un seminario para pastores que Dios multiplica, lo he vivido en mi casa y en mi vida. Lo hemos vivido con mi familia. No es de manual. No es de manual. Siervos de Dios en tiempos donde era muy difícil poder tener un autito y poder moverse. Usted iba antes a las iglesias y una iglesia como esta, si había 1 o 2 coches en la puerta, era mucho, ¿o no? Y echarle combustible ni hablar. Ese era otro milagro. Siervos de Dios que no tenían recursos, pero iban a servir a Dios con la misma fe que los judíos en Hanukkah encendieron la lámpara, la menorá. ¿Se acuerda la historia de Hanukkah? Yo lo prendo, no era una menorá, era el auto. Y que Dios haga, y quedarse en un camino, en una autopista en Buenos Aires sin combustible, y bajarse con fe porque había que ir a servir a Dios, la mano allí. Ni siquiera en el tanque, ahora me doy cuenta, ni siquiera imponían las manos al tanque, el capot. Señor, ponele combustible. Las oraciones que uno escucha que hasta gracia podrían causarnos, pero el Señor lo tomaba en serio. Y subirse con una fe y ni siquiera escuchar a ver si arranca, no. Subirse y seguir viaje. La palabra del Señor y sus promesas son sí y son amén. Ahora no haga si usted tiene plata para cargar combustible y se le termina, Señor, cargame combustible. Va a decir, anda a la estación de servicio, vivo. Él es su sabiduría, su mente es insondable, su poder es ilimitado. A veces Dios permite que se nos terminen las fuerzas para dártelas de Él. A veces Dios permite que se nos terminen los recursos para dártelos de Él. Porque muchas veces mientras tenemos de dónde agarrarnos, aunque sea un poquito, tenemos la tendencia humana a decir, fue por esto, fue por aquello, fueron mis fuerzas, fue fulano. Pero cuando el Señor te arroja al vacío y Él te recoge, entonces decís, fue Dios. Fue Dios, no me queda otra. Cuando la ciencia dijo no hay esperanza y Dios hizo el milagro, fue el Señor. Gracias a Dios por los médicos, no crean que estamos en guerra los cristianos contra la ciencia médica, no, lo usamos la ciencia médica, simplemente que ellos tienen límites y Dios no los tiene. Amén. Dios bendiga a los buenos médicos, enfermeros, enfermeras que tienen realmente vocación por la salud de la gente. Dios los bendiga, no se pelee con el médico. Cuando viene un diagnóstico negativo, y te reprendo, y a veces algunos se lo dicen al médico, no reprenda al médico, reprenda la enfermedad. Algunos se ofenden cuando uno dice gracias a Dios y el médico dice, ¿yo qué? A usted también, por supuesto, por ser un instrumento en las manos del Señor, pero muchas veces tienen que reconocer de que fue un milagro, que si no hubiera sido el Señor. Un pastor que fuimos a visitar hace algunos años atrás en Luis Guillón, en Buenos Aires,
y nos contó su testimonio y nos decía, el Señor a mí me sanó de cáncer, y después de un largo y doloroso tratamiento donde no había ningún resultado, en un momento el Señor hace el milagro, y el médico, cuando ve los resultados, él sabía que no estaba pasando nada, pero alguien había hecho algo, no estaba más la enfermedad, y le vuelve a hacer estudios, y el médico, sorprendido, se levanta y dice, me abrazó con lágrimas en los ojos, reconociendo que la fe de ese hombre en Dios había hecho eso. Gloria a Dios por los médicos que reconocen y dicen, nosotros no podíamos hacer nada, realmente fue tu Dios, fue tu fe. Aquellos que dicen, usted tiene fe en Dios, y bueno, pídale a Dios. Qué lindo cuando el ser humano reconoce su limitación. Somos todos limitados. El más poderoso, la eminencia más grande de este planeta es limitada. Y tenemos que correr al Señor. El humanismo secular predica que Dios está en nuestro interior. Nosotros somos Dios, no necesitamos mirar al cielo. Nosotros somos Dios. Cuando nos damos la pera contra la pared y nos damos cuenta de que no éramos nada, Dios. Miramos para adentro y lo único que hay es conflictos, inseguridades, incertidumbre, temores. Y ahí hay que mirar para arriba. Alguien dijo, en un laberinto la única salida está por arriba. Y es una realidad. Él es nuestro Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Estuve orando estos días y fue mi oración hoy, Señor, esta palabra, ministrale a tu pueblo. Ministranos. Nos desgastamos muchas veces. No Dios, no su poder, nosotros. Nos desgastamos. Estamos parados sobre la roca que es Cristo, pero el enemigo nos muestra que nuestro suelo se está desmoronando muchas veces. Hemos tenido grandes victorias en el pasado, pero pareciera que este Goliat es más alto que los anteriores. Y no se sienta menos que nadie, y no se sienta mal por eso. Cuanto más nos humillamos delante de Dios y reconocemos nuestras limitaciones, ahí el Señor actúa. Porque hubo un hombre poderosísimo en Dios, tan poderoso en Dios que no conoció la muerte, Elías, uno de los más grandes profetas de la historia, que termina de enfrentar a todos los profetas falsos de Baal y de Aserá, 850 falsos profetas, enfrenta al rey Acab, enfrenta a todo el pueblo que estaba torcido, desviado, estaba en plena apostasía espiritual, y él solo en el monte Carmelo, él hace un desafío y dice, vamos a preparar 2 altares y vamos a poner ofrenda, y el Dios que envíe fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y allí estaban los adoradores de Baal y danzaban, durante horas estuvieron danzando, y dice que se cortaban, se sajaban el pecho, hacían ofrendas de sangre, y hasta Elías se dio el gusto de reírse de ellos. Le dijo, griten más fuerte, quizás su Dios está haciendo un trámite, o no escucha bien, está ocupado. Y cuando vieron que nada pasaba, él dijo, ahora me toca a mí. Y lo primero que hizo, y esto es un mensaje aparte, ¿no?, es restaurar y reconstituir el altar de Dios que estaba abandonado, que estaba destruido. Y él hizo una oración al Señor, y el Señor envió fuego del cielo. Y ahí el pueblo que tendría que haber siempre adorado al Señor y mantenido su fe en Dios, se había torcido, y ahí reconocieron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Una victoria tremenda. En esos tiempos las guerras no eran netamente espirituales, se manifestaban en carne, así que había que guerrear, había que pelear, había que cortar cabeza. Y dice, atrapen a todos los falsos profetas, que no escape ninguno. Y le llega un WhatsApp de la reina Jezabel, que era terrible, era peor que Acab. Y le dice, así me hagan los dioses y aún me añadan. Un dicho muy pagano. Si mañana tu cabeza está sobre tu cuello, o sea, le juramentó que le iba a cortar la cabeza, y Elías se asustó,
se aterrorizó, se vino abajo, su estado de ánimo, una tremenda victoria reciente, se termina escondiendo en el desierto y esperando la muerte. Hasta es contradictorio. ¿Vio lo que es la confusión? Cuando una persona está mal, está confundida. Él quería morir, pero huyó de Jezabel que lo quería matar. ¿Qué le parece a usted? Él esperaba la muerte, pero Jezabel le había prometido la muerte. ¿Se podría haber quedado? Y luego se esconde en una cueva. Y a veces esa cueva de Elías la hemos alquilado varias veces, ¿o no? Hemos hecho nuestra locación muchas veces de esa cueva de Elías, espiritualmente hablando, ¿no? Y el Señor una y otra vez hablándole y en un momento diciéndole, Señor, Elías, mirá, acá tenés comida, acá tenés bebida. Lo que no hay en el desierto, Dios lo provee. Comé, fortalecete, pero salí de la cueva. Y tenés que ungir a fulano de tal como rey de Israel, y tenés que ungir a fulano de tal como rey de Asiria, y tenés... Ya le dio trabajo. El Señor sacó a su pueblo de Egipto para que le sirva. Amén. Dios te ha liberado para que le sirvas al Señor. Y Dios te va a decir, come y bebe, que largo camino te resta. Alguno dice, aquí se terminó mi camino, y Dios dice, largo camino te resta. Largo camino te resta. Fortalécete, sal de la cueva y sigue haciendo lo que tienes que hacer. Sigue sirviéndome. Ahí nomás nos da trabajo el Señor. Gloria al Señor. Y le dijo el Señor, ve y unge a Eliseo. ¿Y qué pasó? Bueno, ya la historia la conocemos, ¿no? Una historia maravillosa. Pero ahí vemos que hasta los grandes hombres de Dios se cansaron, se asustaron, se les acabó la fuerza. A todos les pasó. Hay un punto que uno dice, hasta acá no más. Y el Señor dice, no, más. No ha terminado tu carrera. ¿Estás cansado? Yo te doy fuerza, yo te esfuerzo. No tienes ninguna, de lo nada que tú tengas yo te lo multiplico. Y esto usted aplíquelo a todas las áreas de su vida. La espiritual primero, no pase por alto esa. Pero en la salud y aún en la economía, Dios puede multiplicar aún la nada misma. La nada misma. No todo lo que Dios hace va a tener una explicación científica porque Dios supera. Algunas cosas sí, pero no todo va a tener una explicación científica. No se puede discutir con la ciencia limitada humana el pensamiento, la inteligencia de Dios, insuperable, inalcanzable. Los muchachos se fatigan y se cansan, dice el versículo 30. Los jóvenes flaquean y caen. Aún la juventud, los que tienen más fuerza, experimentan también la desazón, el cansancio, la depresión muchas veces. ¿Cuántos jovencitos, es tan lamentable, cuántos adolescentes se han quitado la vida? Los índices son alarmantes. Y humanamente uno dice, no, es inentendible, tienen toda una vida por delante, tienen todas las fuerzas, tienen la salud, tienen todo un futuro y truncan sus vidas. Es el diablo inmundo que vino a hurtar, a matar y a destruir. Y cuando la gente le da lugar al diablo, hace lo que está pasando en la sociedad. Pero cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesucristo, Él dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Es distinto mi plan para contigo. Tengo otros planes, dice el Señor. Pero los que esperan a Jehová, hoy cantamos, le dije a mi esposa, quiero que remontemos esa vieja canción que de muchos años las cantábamos en las iglesias. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dígale amén al Señor, yo te creo, Señor. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta palabra es para nosotros. Las águilas
alcanzan las alturas que no alcanzan ni los cóndores ni las águilas, van más arriba. Las águilas son las que arrojan a los polluelos al vacío para que aprendan a volar. Como el águila agita la nidada, dice la palabra. No es solamente, despertate, levantate, no, te agarra y te tira. Y ahí estamos aleteando a lo loco y no pasa nada, pero dice que antes de estrellarse, allá va la mamá águila y hace un vuelo rápido y rescata a su polluelo. Ve que no lo ha logrado, lo lleva al nido, pero al otro día lo tira de nuevo. Tenemos que entender cómo Dios actúa. A veces nos sentimos caer al vacío y nos tiró Él, pero no nos va a dejar estrellarnos. Él en un vuelo veloz nos levanta y nos lleva sobre sus alas. La expresión de la palabra, hay dos expresiones. Bajo sus alas Él nos cubre y estamos seguros, pero sobre sus alas alcanzamos las alturas. Sobre las alas del viento, dice la palabra del Señor. Él nos eleva a las alturas. Gloria al Señor. El versículo 10 del capítulo 41 dice, no temas porque yo estoy contigo. Toma esta palabra para ti. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no temas, no temas. Hay 365 no temas en la Biblia. Hay un no temas para cada día del año. Y miren que el calendario judío era otro, no tenía 365 días. Eran meses de 30 días, calendario lunar, ese era el calendario bíblico. Pero el Señor ya sabía de los calendarios que iban a venir después. Cada día Él lo tiene cubierto con un no temas. Cada día Él renueva sus misericordias. Cada mañana renueva sus misericordias. Estamos luchados, estamos en problemas, a veces tropezamos y caemos, pero Pablo dice, estamos caídos, pero no derrotados. Nos levantamos en el nombre de Jesús y si estamos aquí es porque todavía estamos volando. Si estamos aquí es porque todavía el Señor nos ha sostenido, nos ha dado vida. Y Él va a multiplicar tus fuerzas. Él va a multiplicar tus fuerzas. El capítulo 35, y con esto terminamos, de Isaías, el futuro glorioso de Sión. Hermoso pasaje. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo es el desierto, se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo, el monte que recién les mencioné, y de Sarón, y ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Cuando dice ellos, está hablando de vos, está hablando de mí, está hablando de nosotros. Comprobar la gloria de Dios aquí en esta vida, pero un día le veremos cara a cara, tal como Él nos conoce, le conoceremos, veremos la gloria de nuestro Dios. Versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Amén. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Usted le cree al Señor? Dele un fuerte aplauso entonces a Él. Él no miente. Él no miente. Él es el único 100% veraz. Gloria a Dios. Usted en su casa puede seguir leyendo este pasaje. Habla de milagros. Habla de milagros físicos, habla de milagros espirituales. Dios es el que quita la ceguera espiritual para que podamos creer en Él.
Dios es el que levanta al que está allí, el cojo que no puede caminar, Él lo puede levantar. Y a veces nuestras piernas están bien, pero en la vida estás como tirado, como postrado, que no podés levantar cabeza. Hubo una mujer encorvada que no podía levantar la cabeza y el Señor la sanó. Pero en todos los aspectos de la vida, Él es el que nos hace levantar la cabeza. Erguíos y levantad vuestras cabezas, es un mandato de Dios. Dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del pecado, del sistema malvado y perverso de este mundo, es el que te aplasta, el que no te deja levantar cabeza. Pero cuando llegamos a Jesús, Él nos quita ese yugo y nos pone un yugo mucho más ligero. Podemos seguirle y servirle a Él, pero puedo levantar mi cabeza al cielo. Hay futuro, dice el Señor. Hay futuro para ti, hay futuro para tus hijos. ¿Cómo no caminar con Dios? Todo lo que tengas que arreglar con el Señor, arréglalo. Él está dispuesto a perdonar. Él está esperando. Él no está esperando ansioso a ver a quién puedo castigar, sobre quién puedo derramar mi ira. Si hay algo que al Señor no le agrada, es eso. Claro que a veces la ira del Señor se inflama, pero no hay que llegar a eso. Él está más ansioso en perdonar, en restaurar. Él mandó a su Hijo a la cruz no para condenar al mundo, sino para salvarlo. El hombre a veces se condena solo. Muchos dicen: si hay un Dios de amor, ¿por qué manda gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Se compran el boletito solo a veces. Dios no creó el castigo eterno, que existe, por cierto, y es una realidad, no un cuento para que los creyentes tomen la sopa. Existe, pero no fue creado para el ser humano. Dice la palabra que fue creado desde antes de la fundación del mundo. Fue creado para Satanás y sus ángeles. Y hay seres humanos que deciden seguir a Satanás. Pero las puertas de la gracia están abiertas. Las rejas de las cárceles ya se rompieron hace tiempo. Muchos se quedan cómodamente en una celda espiritual cuando las puertas Cristo ya la abrió. Él vino a proclamar libertad a los cautivos. Hemos salido por su gracia, hemos aceptado ese regalo de la salvación, pero a veces en nuestro camino de libertad nos hemos metido en alguna cueva de Elías. Que el Señor nos ayude a salir victoriosos, alimentados, fortalecidos esta noche. Yo te invito a estar en pie en la presencia del Señor. Adoramos el nombre del Señor en esta hermosa noche. Si hay alguien esta noche que no ha abierto su corazón a Jesús, y no estoy hablando de religiones, estoy hablando de tener realmente una cena con el Maestro, de tener una vida y una comunión real dentro de un templo y fuera del templo, en la calle, en el trabajo, en la casa. En esta noche puede, allí donde está, hablar con el Señor. Tranquilo, tranquila, en paz. En su asiento usted puede decirle al Señor con sus palabras: Señor Jesús, perdóname, perdona mis pecados. Te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya a partir de este momento. Te entrego todos mis problemas, todas mis dificultades. Dejo todo a tus pies, Señor. Y quiero caminar a partir de esta noche tomado de tu mano y no soltarme nunca más. Quiero conocerte, Señor. Quiero experimentar tu poder en mi vida, tu presencia y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.